Barakaldo Lagunkoia, como parte de la red Euskadi Lagunkoia, se enmarca dentro del programa de entornos amigables con las personas mayores, una iniciativa promovida por la OMS en el año 2005, con el fin de dar respuesta a los desafíos sociales derivados del aumento de la esperanza de vida. El objetivo de este programa es crear entornos amigables donde sea posible vivir sin obstáculos y convivir sin barreras entre las personas. Y para conseguirlo, las personas mayores tomamos la palabra identificando problemas, proporcionando soluciones y actuando como motor de un cambio que nos favorece a todas y todos. Barakaldo Lagunkoia es una apuesta por la participación que nos anima a cooperar, dialogar, consensuar en pro del bien común, partiendo de una premisa fundamental. Una ciudad amigable para las personas mayores es una ciudad amigable para todas y todos. Barakaldo Lagunkoia funciona mediante la metodología bottom-up, de abajo arriba, que pone en la base a la ciudadanía como generadora de las iniciativas de cambio que serán implementadas por agentes sociales, instituciones privadas y, en último término, instituciones públicas. El primer paso es constituir un grupo motor de personas mayores de nuestra ciudad para arrancar a partir de una pregunta muy sencilla. ¿Cómo es vivir en Barakaldo para una persona mayor? Para responderla y siguiendo las directrices establecidas por el programa de la OMS, investigamos 8 áreas que abarcan del transporte a la salud, pasando por la vivienda y las políticas sociales. Mediante ellas, los mayores nos preguntamos cosas como: ¿disponemos de transporte suficiente y adecuado? ¿Cómo son nuestras viviendas? ¿Son accesibles los espacios al aire libre? ¿Qué opciones de participación social nos ofrece nuestra ciudad? ¿Sentimos que se nos atiende y se nos valora? Así, ponemos en marcha lo que llamamos ciclo de amigabilidad, mediante el que esperamos generar dinámicas que conviertan a Barakaldo en una ciudad amigable para las personas mayores y, por extensión, para toda la ciudadanía. Yo me he apuntado a colaborar en este equipo motor porque estoy convencido de que una actividad así es muy importante desarrollarla hoy en día en Barakaldo. Yo quería contribuir en la última etapa de mi vida a poner sobre la mesa aquellas deficiencias y aquellos recursos que tiene Barakaldo de solidaridad y de humanidad para ir transformando y dejar a nuestros hijos un pueblo mejor. En primer lugar, lo que necesitamos ahora es que se perciba que Barakaldo no es solo una ciudad, no solo un pueblo, sino que tendría que ser como la casa de todos. Que no debemos de perder este tren y debemos de subir a él porque son muchas las satisfacciones que nos está aportando en este momento. Lo último que hemos hecho, y es el trabajo más costoso que hemos tenido, es el de crear el cuestionario amigable que en breve se va a hacer llegar a toda la ciudadanía por diferentes medios. Se va a hacer una valoración a través de un cuestionario y una vez recabada esa información, pues nos reuniremos con los responsables de las diferentes áreas del ayuntamiento para indicarles lo que la ciudadanía demanda a todos los niveles, en el espacio urbano, en el de ocio, en el de cultura, en el de sanidad, en el de vivienda, etcétera, etcétera. Y necesitamos escucharnos todos, necesitamos recoger las máximas voces de todos. Os pedimos a todos vuestra colaboración porque es en beneficio de todos. Este es un trabajo de los ciudadanos, para los ciudadanos y con los ciudadanos, y ahí estamos implicados todos. Nosotras
Ya hemos comenzado este camino. Pero ahora te necesitamos a ti, ¿Nos acompañas? Solicita este cuestionario en tu centro de mayores. en tu polideportivo. O en la Casa de Cultura de tu barrio. Y si te animas, puedes rellenarlo online, Accediendo a través de este código QR. que encontrarás próximamente en el portal de tu casa. Barakaldo Lagun Koia. Por ti Por mí. Por todas y todos.